Cordial saludo, mi nombre es María Paula Ponte Rodríguez, soy de Duitama, Boyacá y actualmente curso el quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en la UNAD y considero una persona creativa y con vocación de servicio. Además tengo un técnico en recursos humanos y experiencia en el área de talento humano, aunque mi trabajo no esté discretamente relacionado con las TIC. Las manejo y considero que son esenciales tanto en la vida laboral como en la académica, ya que facilita la gestión y análisis de la información. Eh, Me pueden contactar por los siguientes medios: correo electrónico y WhatsApp. Y es un placer eh, iniciar esta etapa con cada uno de ustedes y conocerlos también. Bien, las bases de datos han evolucionado significativamente desde sus inicios en los años 60. Hay que tener claro el concepto. Bueno, un punto que hay que resaltar es el concepto de bases de datos. Ha estado ligado a la informática. Sin embargo, un dato curioso es que la raíz de la necesidad de tener tratamientos automáticos de la información surge ahora sí el concepto de informática, ¿m? Que no es más que la combinación entre la información y automatización. Entonces, en esta parte veremos la evolución histórica de las bases de datos. Como podemos ver, han evolucionado significativamente desde sus inicios en los años 60. En esta época, los primeros sistemas usaban modelos jerárquicos y red que tenían unas estructuras rígidas y eran difíciles de modificar. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas perforadoras y las cintas magnéticas, era muy difícil que se pudieran modificar la información ya que estaba grabada y no se podían corregir, mover o, o transformar o cambiar, ¿sí? Pues por lo que estaban ya en papel o en algo físico que no podía ser corregido. En los años 70 y 80 surgió un modelo relacional con bases de datos basadas en SQL que permitieron una mejor organización y manipulación de la información. En este caso, la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos también surgieron ahí. Y este sistema o este lenguaje es muy utilizado también y es muy conocido. Entonces, este permite que tenga una mejor organización y manipulación de la información. Luego se llegó la era digital y el crecimiento de la Big Data. Aparecieron las bases de datos no SQL, que estas eran diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos que no estaban estructurados, como los que se usan en las redes sociales o en las aplicaciones web. Hoy en día las bases de datos eh, avanzaron muchísimo, sí, claro, a lo largo del tiempo se ha ido evolucionando, como incrementando más la capacidad de almacenamiento de información, así también como el diseño de las bases de datos. Cada vez se ha estado digitalizando y ha pasado de lo físico ya a lo más digital. Y pues ahora podemos ver algo más avanzado, que es las nubes y los contenedores, que esto facilita una escalabilidad, una portabilidad y una eficacia en entornos distribuidos. Entonces, a lo largo podemos ver en esta línea de tiempo que a lo largo de los años y de las décadas se ha ido evolucionando las bases de datos para mejorar y también incrementar el almacenamiento de la información y pues también la organización. Bien, aquí tenemos unos conceptos que me han llamado la atención, que en este caso es el no SQL. Conocemos ya el concepto de SQL, que también lo tengo aquí, que es un lenguaje estándar para la gestión de la base de datos que son relacionales. Permite realizar unas consultas, insertar, modificar información en sistemas como
MySQL, PostgreSQL o SQL Server. Esas serían algunas de las que permite hacer estos cambios. Pero en este caso tenemos la NoSQL, que también me llamó la atención, que son bases de datos que no siguen el modelo relacional tradicional. Estas se utilizan para almacenamiento y procesamiento de los datos no estructurados o semiestructurados. Entonces, en formatos como documentos, pares, clave, valor o grafos, bueno, entre otros. Estos son ampliamente usados en las redes sociales y en la Big Data. Entonces, es algo que nosotros conocemos, pero pues que no te, bueno, yo no tenía claro ese concepto y me llamó mucho la atención. También está el Codecell. Em, este concepto lo investigué y me dice que es un grupo de trabajo que en los años 60 desarrolló un modelo de bases de datos en red, aunque ese modelo ya no es muy común, ¿sí? Por el paso del tiempo. Este influyó en el desarrollo de tecnologías posteriores a la creación de este. Entonces me llamó la atención porque es como una estructura base de cómo surgieron los demás lenguajes o de dónde partieron los demás lenguajes. Bueno, también tenemos que en la actualidad uno de los avances más importantes en la base de datos es su implementación en contenedores, que es una tendencia en la cual también investigué. Y estos nos ofrecen varias ventajas como se muestran en esta diapositiva, que es la escalabilidad y la flexibilidad. Permiten ajustar el tamaño de las bases de datos según la demanda, y estas pues pueden optimizar más el rendimiento, ¿sí? La portabilidad, bueno, se puede trasladar fácilmente, em, se puede trasladar entre la nube y los dispositivos Edge. También encontramos que tiene una optimización de los recursos. Entonces ya permite un uso más eficiente de los recursos, reduce los costos, pues al aprovechar más estas infraestructuras y pues permite una mayor facilidad. También está el desarrollo ágil. Estas se integran herramientas de SI y CD para mejorar los tiempos de desarrollo y el despliegue. Y por último, pero no por menos importante, es la orquestación simplificada, que utiliza herramientas como Kubernetes, perdón, que facilitan una gestión automatizada de múltiples bases de datos. Entonces, estos avances han permitido que a las empresas y a los desarrolladores se les pueda facilitar la eficacia y la seguridad en el manejo de esta información. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la utilización de una base de datos que es en el sistema de gestión de datos de una biblioteca. Y pues esto lo podemos entender cómo se aplican mejor las bases de datos en la vida real. Entonces, es decir, este sistema almacena y organiza la información de la biblioteca, como son los libros, los usuarios, los préstamos y evoluciones, eh, y las reservas. Entonces, estas almacenan la información que el usuario proporciona con tal de que nosotros podamos consultar y verificar. En este caso, por ejemplo, los libros. En esta sección almacena todos los detalles de los libros disponibles, incluyendo los títulos, autores, géneros y estados disponibles. Ya en el sistema, entonces permitiría ya la consulta de qué autores tienen ciertos libros o qué libros tienen ciertos títulos, ya se van relacionando los datos y exportando ya la información. Entonces esto lo podemos ver en nuestro diario vivir. No es muy común porque ya hoy en día las bibliotecas físicas como tal
No está en funcionamiento, pero ya está en las bibliotecas digitales, que ahí es donde más se concentran las bases de datos. Bien, para las conclusiones, bueno, pues la evolución de las bases de datos desde modelos antiguos hasta pues los modelos modernos nos han permitido pues mejorar a través de los años la gestión de la información. Y pues esto me enseñó pues cómo las bases de datos han ido aumentando, evolucionando y haciendo que el traslado de información sea más eficaz. También las definiciones resaltaron una diversidad de las tecnologías en las bases de datos, qué lenguajes utilizamos, cómo se están estructurando, si son relacionadas, si no son relacionadas, y la importancia de saber elegir eh, qué base de datos es la adecuada de acuerdo a una necesidad también. La tendencia actual también, por ejemplo, de base de datos en contenedores refleja la búsqueda de soluciones que ofrezcan escalabilidad, bueno, todo lo que anteriormente se mencionó y cómo a través de esas tendencias puede facilitar la vida de los programadores y también de las empresas en el manejo de la información. Y el ejemplo del sistema de gestión de bibliotecas muestra la importancia acerca de la práctica de las bases de datos en aplicaciones cotidianas, destacando pues cómo facilitan la gestión de inventarios, usuarios y transacciones. Bueno, esto ya es para aplicarlo en nuestro diario vivir, cómo funciona la base de datos. Y con esto termino, que vi en un curso de base de datos acerca de un video, un señor me comentó y se me quedó grabado, que en este mundo se gobierna con los datos y el almacenamiento de los datos. Si no existen unos datos, si no existe una información la cual almacenar, no habría un orden, no habría una organización y todo lo que hoy conocemos no existiría. Entonces las bases de datos gobiernan el mundo. Por eso es muy importante aprender de ellas y es un tema muy interesante de aprender. Esto solamente es una pincelada de lo que podemos aprender y gracias a esta actividad pude concluir y aprender mucho más acerca de las bases de datos que se manejan en el mundo. Muchas gracias.